Bueno, y comenzamos a profundizar en este tema, en el fin de la era Trudeau, y para eso nos vamos hasta Canadá para contactarnos con Grace Jaramillo, politóloga, profesora en la Escuela de Políticas Públicas y Estudios Globales de la Universidad British Columbia en Vancouver. Muchas gracias por acompañarnos en Conexión Global Prime. Muchas gracias, Mónica, y mucho gusto de estar contigo después de tanto tiempo. Sí, igualmente, te agradecemos y nos alegramos mucho volver a conversar. Lo primero, antes de hablar de Trudeau mismo, quisiéramos preguntarte que le expliques a quienes nos ven a través de las pantallas de CNN Chile sobre el sistema político y administrativo de Canadá. ¿Cómo podríamos explicarles de qué sistema político estamos hablando cuando hablamos de Canadá con esta monarquía constitucional parlamentaria? Bueno, en forma sintética te podría decir y podría decir a todos los oyentes que se trata de un sistema parlamentario en donde básicamente el Ejecutivo está totalmente ligado al Parlamento, de ahí su nombre, es decir, no hay una rama ejecutiva y otra rama legislativa per se como en el sistema presidencialista. Eso quiere decir que el momento en que el primer ministro pierde la confianza no solo de su propio partido, sino del público, debe llamar a un voto de confianza, es decir, a elecciones anticipadas de ser necesarias, porque necesita contar con la total aprobación de su caucus, es decir, de su partido en el Parlamento, y también de la mayoría de los votos en ese Parlamento para continuar gobernando. Esa es la principal razón por la cual el sistema parlamentario se diferencia del sistema presidencialista. Grace, estamos hablando además, para agregar más a la descripción que hacemos de Canadá, que es la octava economía además del mundo, ni más ni menos, y del segundo país más extenso después de Rusia del planeta, estamos hablando de un país que se divide además en territorios. Esto es bien importante porque es federal. Estamos hablando también de 10 provincias, 3 territorios, con la capital que es Ottawa, la ciudad más poblada Toronto, seguido después por Montreal y Vancouver. Esto le da un carácter especial al ser un país federal, aunque sea unitario, pero federal, dividido, como decía, en 10 provincias y en 3 territorios, ¿no? Sí, por supuesto, porque hay sistemas federalistas en muchos estados, pero Claro. la diferencia con el sistema parlamentario y sobre todo con el tipo de federalismo tan especial de Canadá es que las provincias tienen mucha autonomía. De ahí que vimos a los premiers de cada una de las provincias más importantes, de Quebec, especialmente de Ontario y hasta de Alberta, tratar de mediar en el dilema ahora que viven con el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump. Entonces, es un sistema federal, pero que a la vez tiene mucha más autonomía de lo que podríamos suponer, por ejemplo, en el sistema estadounidense, que también es un sistema federal, pero donde hay una centralización de las políticas públicas mucho más fuerte que de lo que se trata en Canadá. 10 años de Trudeau en el poder. ¿Qué llevó al desgaste del primer ministro? Y tal vez antes de preguntarte qué lleva al desgaste, sería bueno preguntarte cuál es el balance que se hace de quien era al comienzo una estrella fulgurante en el panorama político mundial y que, como ha pasado con otros primeros ministros en Canadá, después de 10 años termina yéndose de alguna manera rechazado por las ciudadanas y los ciudadanos. ¿Cuál es el balance que se hace de Trudeau? Sí, empecemos por lo último. El balance yo diría que es mixto, en gran medida porque, como bien dices, Mónica, Trudeau era una promesa progresista en un escenario donde reinaba la centro-derecha por también 10 años. Las razones, yo diría 3 razones del desgaste dramático que ha sufrido Trudeau en los últimos 2 años. El primero es el eterno cansancio. Nosotros los politólogos lo estudiamos y a través del mundo más o menos hay entre 8 o 10 años de aguante, diría, del público, Claro. de aporte frente a la gestión, ya sea presidencial o en este caso de un primer ministro. Después de eso, generalmente hay un cansancio y ese cansancio le pegó a Trudeau en el peor momento posible, que voy a la segunda razón, que fue las consecuencias de la pandemia. Si bien él manejó bien la pandemia en términos de salud, de garantizar que no hubo mayores cantidad de víctimas, de que se vacunó a tiempo a la población,
También es cierto que no manejó bien el despegue económico después de eso. Y la escalada inflacionaria en Canadá ha sido una de las peores del mundo. Yo diría un poco comparable con la que vivió Europa, Europa occidental después de la pandemia. Pero la tercera razón tiene que ver precisamente con el desgaste que sufrió a través de las provincias. Es decir, él no ha sido un presidente que ha cumplido sus promesas en términos de garantizar reformas proporcionales para que existan otros posibles movimientos que entren dentro del sistema parlamentario canadiense. Tampoco ha sido bueno consensuando con las diferentes provincias y premiers de las provincias y también garantizando una inclusión de esas provincias en el público. Tampoco ha sido, y creo que esa falta de cumplimiento de las promesas de campaña, tanto en términos políticos como económicos, le pegó duro en los últimos 2 años, que es donde empieza su descenso, yo diría estrepitoso, de un 45-47% de popularidad a ahorita que está más o menos entre 20 y 16% de popularidad, dependiendo de las encuestas. Ahora, Grace, ¿es de alguna manera también el reflejo de lo que ha sido la evolución política mundial o la tendencia mundial en estas olas que van y vienen? ¿En qué sentido te lo digo? En que hay postulados del progresismo que en algún momento parecieron en Canadá hacer mucho sentido y en otras partes del mundo y que luego tienen un retroceso. Estoy pensando, por ejemplo, en el tema de la migración, que analicemos ese tema porque Canadá y Trudeau, Justin Trudeau, de alguna manera se enorgullecían mucho, Canadá también, de la apertura a migrantes y en los últimos años, producto, entre otras cosas, de la crisis, por ejemplo, en viviendas, también crisis laboral, han reducido de manera importante los permisos para migrantes. ¿Cuánto ha pesado este factor de la migración internamente y también como reflejo de los cambios mundiales? Yo creo que es importante, sí, poner esta dramática salida del primer ministro Trudeau en perspectiva. Sí, es verdad que este cansancio en el mundo por demasiado progresismo, demasiado rápido y sin mayor consensos en términos de políticas públicas le ha pegado, no solo en términos comparativos, es decir, con lo que está pasando en otros lados del mundo. Cuestiones similares ha pasado, por ejemplo, en Francia, en Italia, en el Reino Unido, por supuesto, pero también es el fenómeno interno. ¿Qué pasó con ese Trudeau súper progresista y abierto a la migración? Lo que pasó es que en el 2015 y entrando en el 2016, el fenómeno Trump también le pegó como reflejo. El Partido Liberal al que se corresponde Trudeau dijo, bueno, si Estados Unidos cierra las puertas, nosotros la abrimos de par en par y tomamos eso como una oportunidad económica para desarrollar nuestro Producto Interno Bruto. Y ese influjo de migrantes demasiado rápido y sin las debidas planificaciones públicas del sector público en general, sí calaron y calaron muy hondo en la conciencia de los canadienses, porque al ofrecer un estado de bienestar Canadá muy generoso, en donde la mayoría asiste a escuelas públicas, donde la salud es pública, ese influjo de migrantes que llegó al punto de ser más o menos 500,000 al año en los últimos 5 años, realmente puso demasiada presión sobre los dos sistemas sobre los que se basaba el bienestar canadiense, que es Claro. las escuelas públicas y la salud pública. Ahora, expliquemos un poco, él es del Partido Liberal, tiene que, ya ha anunciado que se va como líder, tiene que esperar, eso sí, que se elija el líder, porque ese es el partido que hoy día estaba gobernando, sin embargo, rompieron uno de sus socios con ellos y por lo tanto ya no tienen la mayoría parlamentaria. Quiero preguntarte cuáles son dentro del Partido Liberal los competidores por el liderazgo de Trudeau. Y por otro lado, cuando se llame a elecciones, que no sé si van a alcanzar a completar hasta octubre del 2025, ¿quiénes entran a competir? Él o la representante del Partido Liberal, ¿con quiénes? Bueno, en un sistema parlamentario no necesariamente se tiene que cumplir los 4 o Claro. 5 años que se establece de gobierno. Entonces, parte de lo que expliqué al principio es importante porque el voto de no confianza o la capacidad que tiene el sistema parlamentario de llamar a un voto entre los legisladores y convocar a elecciones inmediatamente
con un plazo de máximo 2 meses es muy importante para comprender lo que está haciendo Justin Trudeau. ¿Por qué? Porque él podría llamar inmediatamente a ese voto o al Parlamento para que regrese en enero 26 y convoque a elecciones, es decir, el voto de confianza para él o para otro miembro del partido. Sin embargo, no lo hizo y dilató este proceso hasta el 26 de marzo, hasta que se elija ampliamente y a través del país a un nuevo líder del Partido Liberal, antes de convocar elecciones. Eso mueve el calendario electoral siquiera hasta mayo o junio de este año. Es decir, vamos a contar con un nuevo ministro en Canadá apenas en junio de este año. Sí va a ser mucho más antes que octubre, pero a la vez esto dilata mucho más la crisis y la crisis la va a enfrentar Canadá ya mismo cuando tome posesión el presidente Donald Trump en Estados Unidos, que amenaza con una crisis económica de proporciones. Los dos líderes que hay muchos posibles contendores de liderazgo del Partido Conservador, pero los dos contendores más importantes en este momento son la ex ministra de Finanzas, Chrystia Freeland, que contaba hasta hace, diríamos, un año con el total apoyo y la total confianza del primer ministro Justin Trudeau, y ahora ya no lo cuenta, y el favorito de mucha gente, tanto del establishment, del establecimiento liberal, como de los progresistas, de los centristas, y ahora del primer ministro Trudeau, es Mark Carney, que fue presidente del Banco de Canadá, pero también fue presidente del Banco de Inglaterra. Y él cuenta con un apoyo general dentro de los grandes contendores del partido, precisamente porque es alguien que, siendo externo, nunca habiendo servido dentro del Partido Liberal y dentro de la administración Trudeau, tiene muchas más posibilidades de salvar al Partido Liberal de una derrota catastrófica que puede llevarle a apenas ganar, si es que acaso, 10 o 12 puestos parlamentarios, que sería la debacle del Partido Liberal después de junio. Y de hecho tú mencionabas a Chrystia Freeland como parte de los liderazgos que disputan la interna en el Partido Liberal. Y es de hecho una de las razones en que pierde popularidad Trudeau, cuando ella, que estaba muy bien evaluada, se pelea, entre otras cosas, por las medidas que ella calificaba como de populista, que podían subir el déficit fiscal y con ello también la inflación en Canadá, como bonos y otros temas que se calificaban como de propias de un año electoral y no necesariamente buenos para la economía canadiense. Ahora, no sé si nos podrías contar, para ir cerrando, cuál es, desde el Partido Conservador, quién es este competidor Pierre Poilievre. ¿Quién es? Él ha tenido además varias intervenciones bien polémicas. Una vez lo expulsaron incluso de una sesión parlamentaria, lo que no ocurría en muchísimos años. ¿Quién es él? Porque las encuestas dan al Partido Conservador, al partido desafiante, como el favorito. Bueno, Pierre Poilievre es el líder del Partido Conservador, en este momento en minoría en el Parlamento, pero él ha ascendido en las encuestas porque es el líder del Partido Conservador. Y siendo el líder, él obviamente está llamado a, si las encuestas favorecen a una mayoría de puestos conservadores, él sería el nuevo primer ministro. Él se ha vuelto polémico porque él viene del ala una de las alas más conservadoras del Partido Conservador, si eso es posible, y él fue ministro de Finanzas del presidente Stephen Harper, más o menos hasta el 2015. Él generalmente ha sido una figura polémica porque ha tendido siempre a apoyar, por ejemplo, una visión mucho más libertaria del gobierno, con un reducido déficit fiscal, pero además con una reducción dramática de todo el aparataje del sistema federal. Y su caballo de campaña, su caballo de batalla ahorita, es la reducción completamente de los impuestos de carbono que se cargan a las gasolinas, diésel y todos los productos petroleros. Y ese caballo de batalla ha hecho que todo el programa del Partido Conservador sea vendible o sea mucho más atractivo para los canadienses que la plataforma del Partido Liberal de proteger el medio ambiente a través de un ingreso, digamos, de un sacrificio menor, que es un impuesto sobre las gasolinas y otros derivados de petróleo.
Él también es lo que se llama un conservador cultural, es decir, que aboga por los típicos caballos de batalla que también favorecen al movimiento MAGA de Donald Trump, y por eso se ha vuelto polémico, porque generalmente dice cosas como que no apoya a los grupos LGBT asociados, que además está en contra de cualquier medida que restrinja la libertad de prensa, pero no obstante, también no apoya ni además ha apoyado grupos progresistas a favor de los derechos humanos, por ejemplo, del medio ambiente o de los movimientos indígenas, que aquí en Canadá son muy importantes. Entonces, todas esas razones han hecho que en el fondo él sea como visto solo como el mal menor. No tiene mucha popularidad, pero a la vez su partido es el favorito, con 20 y 25 puntos en este momento de diferencia sobre Trudeau y sobre el Partido Liberal, que apenas tiene una intención de voto de solo el 16% de los canadienses. El escenario es muy polarizado. Es terrible para el Partido Liberal y para los progresistas, porque también el partido que apoyó en este gobierno de minoría al Partido Liberal se llama NDP, el Partido Naranja, que es socialdemócrata en esencia y está a la izquierda del Partido Liberal, tampoco se verá favorecido por haber apoyado hasta este momento al gobierno de Trudeau. Grace Jaramillo, completísimo toda la explicación, el informe que nos haces, te agradecemos muchísimo, hemos aprendido pero kilos de Canadá y del momento político, así que te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo a la distancia. Un abrazo y gracias por la invitación, Mónica. Y conversamos la conversación con un panelista habitual de Conexión Global Prime, Jorge Heine, que fue profesor en Canadá, además ex embajador de nuestro país en varios lugares, entre otros China. Muchas gracias por acompañarnos, Jorge. Gracias por la invitación, Mónica. A ver, lo primero que quisiera preguntarte es que nos ayudes a entender. Hay básicamente dos partidos muy importantes, que es el liberal en Canadá del propio Trudeau, ¿no? Y el conservador. ¿Qué otras fuerzas políticas también, ya conversábamos algunas con Grace Jaramillo, son relevantes, tal vez no para que sean las fuerzas dominantes, no necesariamente ahora, sino para la conformación de mayorías en un sistema parlamentario, que es lo que lleva a que alguien pueda conformar gobierno? Correcto. Bueno, está un tercer partido, que es el Partido Nuevo Democrático, al cual se aludió anteriormente. Claro, que es como socialdemocracia, ¿no? Exacto. Está a la izquierda del Partido Liberal. A la izquierda del Partido Liberal. Ya. Ahora, tradicionalmente, Canadá tenía un sistema bipartidista. Sí. Liberales y demócratas son los que se han alternado, aunque el partido natural de gobierno en Canadá han sido los liberales. Eso es un poco la tendencia, ¿no? Y comentando ahora con la renuncia del primer ministro Trudeau, yo me acordaba que yo estaba en Canadá el año 2011, en unas elecciones en que el Partido Liberal tocó fondo. Claro. Salió tercero. Este era un partido que estaba acostumbrado a gobernar. Y en esa elección, no solo los conservadores sacaron más votos, también el nuevo Partido Demócrata sacó más votos que ellos. Claro. Y la gente decía, bueno, esto es el fin de los liberales. Y llega Trudeau el año 2015, gana esa elección y ha estado en el gobierno por 9 años ya. Claro, porque Harper cayó en el 2015 cuando llega Trudeau al poder. Exacto. Y antes el liberal Paul Martin había caído en 2006, o sea, como cada 10 años caen los... Bueno, correcto. Más o menos. Hay una alternancia en el poder, naturalmente. Pero lo importante es entender que Trudeau lo que hizo fue revivir al partido, darle enorme fuerza. Claro. Y la verdad es que... Cuando llega al poder. Cuando llega al poder. Y yo creo que es importante entender que ha hecho una buena labor, ¿sí? Le ha tocado un periodo muy difícil. Le tocó la pandemia, periodo de crisis, todo tipo de guerra. Y en ese sentido yo creo que es importante tener presente que la historia yo creo que va a ser bastante más generosa con el primer ministro Trudeau que la cobertura noticiosa actual tiende a ser, que es extremadamente crítica. Por ejemplo, todo el tema de las tensiones que ha tenido con el presidente Trump. No es algo nuevo. En Canadá hay toda una historia de primer ministros liberales, como su padre, Pierre Trudeau, que tuvo una muy mala relación con Nixon, que hablaba pestes de él. Está el caso de Jean Chrétien, otro primer ministro,
que tuvo también una muy mala relación con George Bush, porque George Bush trató que Canadá apoyase a Estados Unidos en la guerra en Irak, a lo cual se opuso Jean Chrétien, y eso creó una situación muy difícil. Si no un quiebre, fue un momento de tensión altísimo. Y ahora vuelve a haber un momento de tensión, que ya te voy a preguntar por él, pero antes de hablar para entender lo importante de la conversación sobre Estados Unidos y Canadá, de Estados Unidos sabemos mucho, pero no sabemos tanto de Canadá. Quisiera preguntarte con perspectiva, ¿cuál es el peso geopolítico de Canadá, más allá de ser la octava economía mundial, que ya es algo muy relevante, o de ser el segundo país más extenso geográficamente después de Rusia, el número 15 más de baja densidad de población, o sea, muy grande, pero no densamente poblado, sino todo lo contrario. ¿Cuál es el peso geopolítico que tiene Canadá en el mundo? Bueno, yo creo que hay dos cosas. Sabemos mucho en Chile. Sí, por supuesto. Canadá pertenece a esa categoría que tradicionalmente nos referíamos como potencias medias, ¿no? En los cuales también está, por ejemplo, Australia, países que no están en la primera línea, no son grandes potencias, pero que desempeñan un papel significativo en, por ejemplo, organismos multilaterales. En Naciones Unidas, por ejemplo, Canadá tradicionalmente había jugado un papel muy importante. Todo lo que fueron las operaciones de paz fueron en su momento básicamente una iniciativa canadiense. Canadá ha estado comprometida con el multilateralismo a lo largo de su historia y ha hecho un aporte importante en ese sentido, en materia de iniciativas de paz, en materia de asistencia humanitaria, de manera que ha tenido un perfil internacional bastante superior a lo que uno podría esperar dada su población, ¿no? Su tamaño territorial, dada su población. Ahora, lo interesante a notar es lo siguiente. Eso tuvo un bajón durante el gobierno del primer ministro Stephen Harper, que la cosa internacional no le interesaba. Hubo ocasiones en que, por ejemplo, inauguración de Asamblea General de Naciones Unidas, que se esperaba que fueran los jefes de gobierno. Él va a Nueva York a otras cosas en esos mismos días y no va a la Asamblea General de Naciones Unidas, indicando que a las Naciones Unidas le importaban poco. Ahora, eso cuando llega Justin Trudeau al poder cambia y él tiene una visión distinta, como la tenía su padre, respecto de un rol mucho más pionero, mucho más activo por parte de Canadá. De manera que es importante tener presente eso. Y yo añadiría lo siguiente. Justin Trudeau representó en su momento los valores del progresismo, en el sentido compromiso con la igualdad de género, compromiso con los derechos de los pueblos indígenas, compromiso con el combate al cambio climático. Valores muy importantes que él puso al frente y que hoy en día se encuentran naturalmente fuertemente criticados por distintos sectores, y es parte de esta batalla cultural que se está dando. Por eso estaba recordando yo las fechas, estaba mirando yo las fechas de cuando asume un liberal, un conservador, y de alguna manera, leía yo, fue en el New York Times, y creo que cuando reviso eso también, el punteo de las fechas no se equivoca en parte de las columnas de opinión que dicen que Canadá, como otros países, pero que es súper sintomático en Canadá, refleja las oscilaciones también de las olas ideológicas históricamente en el mundo. O sea, le pasa en este momento a Trudeau, justamente, y lo conversamos antes con Grace, por ejemplo, con el tema de la migración. Quiero preguntarte ahora por el tema Estados Unidos-Canadá. En este momento en que se retira a Trudeau, es muy probable que los conservadores lleguen al poder y va a tener al frente a Donald Trump, que me gustaría que tú le explicaras un poco más a quienes nos ven las quejas que él tiene hacia Canadá respecto de la entrada de productos. Bueno, también lo tiene Canadá con México por los productos chinos, él lo tiene por la migración también, Estados Unidos. ¿Cuáles son las áreas de conflicto y cómo puede repercutir mundialmente un conflicto y cómo podría darse ahora de un conservador a otro? Correcto, no. Ya no es Trudeau, Trump. Sí, correcto, gran pregunta. Bueno, el presidente Trump siempre ha tenido una visión crítica de Canadá, porque Canadá ha tenido un superávit comercial con Estados Unidos. Y eso entonces él tiene una queja permanente con eso. La verdad es que es una queja un poco artificial, porque Estados Unidos imprime dólares, de manera que gran diferencia no le hace si tiene un déficit o no. No es como con China. Exacto, pero es un tema que está no se va a debilitar su moneda, me refiero. Exacto, ese es un aspecto. El otro aspecto es un aspecto también, diría yo, de batalla cultural.
en el sentido que alguien como Justin Trudeau representa todo lo que el presidente Trump aborrece. Entonces, él lo ve como una especie de, una manera de criticar todos estos valores que él rechaza. Pero ahora con un conservador, ¿podrían estar mejor las relaciones? ¿Podrían suavizarse o esta disputa económica que sigue estando ahí? Y a ver, claro, puede que le agrade más el estilo de, ideológicamente hablando, de un conservador en el poder en Canadá. Sí. Pero para el conservador que esté en el poder de Canadá se vuelve igual de relevante que para Trump en su país reafirmar la nacionalidad, reafirmar el Canada First, que es algo que lo han ocupado también, haciendo un parangón o una simetría con el hacer de nuevo grande América de Trump. Sí, por supuesto. No, hay un problema serio. O sea, yo creo que ningún primer ministro canadiense puede aceptar la noción que ha dicho el presidente Trump, que Canadá debería ser el Estado 51. No, o sea, obviamente... Es una provocación. Porque... Exactamente, es una provocación y un insulto. Y básicamente referirse al primer ministro Trudeau como el gobernador Trudeau, que es lo que ha hecho repetidamente, obviamente. No, muy en estos fuerte. días Elon Musk le dice, ya no eres el gobernador, o la gobernadora, incluso se lo dice en femenino. No, sí, es algo realmente muy, muy fuerte. Y yo creo que si los conservadores llegan al poder este año, que las encuestas nos dicen que hay una fuerte posibilidad que ello ocurra, van a tener un problema, porque por una parte se sienten grandes admiradores de Trump, pero por otra parte Trump hace cosas que no le pueden gustar. Ahora, yo creo que es importante acá entender lo siguiente. Muchos pensaron que cuando fue electo el presidente Trump, él se iba a dedicar básicamente a atacar a China y a tener buenas relaciones con todos los demás. Eso no ha ocurrido. Él, por ponerlo en castizo, ha buscado camorra con países vecinos, aliados tradicionales. Las cosas que ha dicho de México, las cosas que ha dicho de Canadá, las cosas que ha señalado el Canal de Panamá. En fin, o sea, tenemos... No descartaba, de hecho, ayer el uso de la fuerza militar y de la coerción militar y económica para imponer sus puntos respecto al Canal de Panamá, las tarifas respecto de Canadá, de Groenlandia, en fin. Exacto. Entonces, no, acá, Canadá no lo nombró, pero nombró Groenlandia y Panamá. Con Canadá ha dicho que no emplearía la fuerza, pero que sí emplearía recursos económicos para conseguir que Canadá se incorpore como el Estado 51, lo cual es bastante improbable. Bien, sí. Ahora, el punto yo creo subrayar acá... Es imposible, pero es una provocación de nuevo. Por supuesto. El punto subrayar acá es lo siguiente. Si alguien creía que el orden internacional basado en reglas, que ha existido con alza y baja durante los últimos 70 años, todavía tenía algunos atisbos de existir, obviamente en este momento se ha venido abajo. Cuando el gran campeón de ese orden, que originalmente lo estableció, que fue Estados Unidos después del fin de la Segunda Guerra Mundial, ahora está diciendo que no descarta invadir Panamá, que no descarta anexar Groenlandia por la fuerza. Ahora, entendamos lo siguiente, anexar Groenlandia por la fuerza significa guerra con un país europeo, con Dinamarca, que es el país que tiene soberanía sobre Groenlandia. O sea, ya varios europeos han declarado, bueno, nosotros no vamos a aceptar esto así como así. O sea, esto es declararle guerra a Europa. Entonces ya no es un tema el quiebre de la OTAN al final. Claro, ya no. Y no es un tema que Estados Unidos vaya a abandonar la OTAN. O sea, el anexar Groenlandia sería declararle la guerra a Europa. O sea, hay que entender el grado en que estamos. Ahora, esto no significa que esto vaya a ocurrir, pero son amenazas y son parte de la estrategia del presidente Trump. Ahora, de presentarse como esencialmente impredecible. Él ha dicho que su gran activo es impredecible, tanto como empresario como político. Y sus adversarios no saben lo que va a hacer. Entonces tiene algo de juego esto. Ahora, cuando volvemos a Canadá, para ir cerrando, ¿cuál es la importancia, el peso de la relación entre Canadá y Chile? ¿Y cuánto nos puede influir el hecho de que pasemos de tener a Trudeau de primer ministro, que haya tenido una sintonía además con el presidente Boric, a tener a un conservador probablemente dirigiendo este país como primer ministro? Estamos hablando de un país que además es pionero en temas tecnológicos, que tiene grandes recursos naturales, hace importación, una parte minerales, importante. A veces en algunas áreas de Estados Unidos el 70% de la energía viene de Canadá directamente. Es una potencia agrícola y potencia minera. Una potencia agrícola, una economía súper diversificada, servicios, tiene recursos naturales, tiene tecnología. Es miembro de muchísimos organismos comerciales internacionales. ¿Cómo es la relación con Chile? ¿Qué peso tiene la relación con Chile? Porque no
de inmediato nos salta como un socio clave, como si salta Estados Unidos, como salta China, por decir algo obvio, o la Unión Europea en su conjunto, ¿no? No, por supuesto. ¿Qué pasa con Canadá? ¿Y si nos afecta en algo directamente en la relación este cambio o más bien indirectamente vía los conflictos que puede haber, por ejemplo, con Estados Unidos? A ver, yo diría lo siguiente. Primero, en contra de lo que se puede pensar, la relación con Canadá tiene un estatus para Chile bastante especial. El primer tratado de libre comercio entre un país del norte y un país del sur se firmó entre Chile y Canadá en los años 90. Y este ha sido un tratado muy útil para ambos países. Y no ha sido tanto por el lado comercial, pero sí sentó las bases de confianza. Y lo que hemos visto ha sido un gran aumento de la inversión canadiense en Chile. Toronto es un poco el centro del financiamiento de la minería en el mundo. Nosotros hemos tenido fuertes inversiones canadienses acá en minería. Los fondos de pensiones de Canadá han invertido también fuertemente en Chile. Y yo personalmente creo que hay un cambio de gobierno en Canadá. No necesariamente va a afectar la relación con Chile. Esta es una relación que tiene canales científicos, tiene canales comerciales, tiene canales de inversión. Los canadienses respetan mucho lo que es la institucionalidad en Chile, ven grandes oportunidades acá. De manera que yo, en ese sentido, no tendría una mayor preocupación. Yo creo que las relaciones Chile-Canadá están en muy buen pie. Como tú dices, la relación del presidente Boric con el primer ministro Trudeau es muy sólida, pero no creo que eso vaya a cambiar si hay un nuevo gobierno en Canadá. Jorge Heine, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Conexión Global Prime. Gracias por la invitación. Y a ustedes entonces los invitamos siempre a tener la mirada abierta, a sorprendernos, a interesarnos por lo que ocurre en otros países, en este caso en Canadá y por supuesto mucho más cercanos sentimos a Venezuela, pero como nos explicaba Jorge, los lazos también, la importancia de Canadá en nuestro país es por sí sola relevante y por supuesto porque esta mirada curiosa abierta al mundo es algo que tratamos de rescatar en Conexión Global Prime. Nos vemos la próxima semana. Chao.